dy por 1,4 más 0,56 más dx por 1,92 menos 1,4. Haciendo operaciones. Tenemos 2,1p menos 1,96 dy y más 0,52 dx. Bien. Eso es. Entonces aquí decimos, una vez que tenemos la ecuación de equilibrio, por dato del problema, ¿qué dice el dato del problema? Que el esfuerzo en el eje BD es igual a la tensión en BD sobre el área BD. ¿Sí? La tensión en BD es igual al esfuerzo en BD por el área en BD. Reemplazo los datos. La tensión o fuerza en BD es igual al esfuerzo, 50 megapascales. El mega es señal de millón. Entonces, en vez de mega, voy a colocar por 10 a la 6. Por el área en BD, 800. Pero como estoy con Pascal, estoy con Newton, necesito llevar el área que está en milímetros a metros. Voy a dividir entre 1000 al cuadrado. Para transformar, como les he dicho, el milímetro a metro. Calculando. La fuerza en BD va a ser 40.000 newtons. Aclaramos que la tensión BD va a ser igual a la fuerza D. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que dx, como es una componente rectangular, va a ser igual a d por el coseno de alfa. O sea que 40.000 por el coseno de 73,74 grados. Siendo dx igual a 11.200 newtons. dy es la fuerza D por el seno de alfa. O sea, 40.000
por el seno de 73, 74. O sea que dy es igual a 38.400 newtons. Bien, conociendo de x de y, voy a reemplazar en la ecuación que tengo, para calcular la fuerza P. Entonces tenemos 2,1 por P menos 1,96 por dy, esto es 38.400, más 0,52 por dx, 11.200, igual a 0. Como ven, la única incógnita es P, y P va a ser igual a... Lola, ¿cómo estás? Buen día. 1,96 menos 0,52 por 11.200. Y todo eso entre 2,1. 33.066. Coma 67 newtons. Bien, esa es la solución a este problema. ¿Sí? Lo que es bastante importante, siempre el criterio de la estática o del equilibrio, ¿no? Veamos otro problema. Dice el problema: a partir de la figura, calcular el diámetro del cable BC que soporta la barra AC. Si las fuerzas visibles, 4.200 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, y la fuerza P vale 3.000 kilogramos. ¿Bien? Por la acción de esta fuerza P, se va a producir acá una reacción que vamos a llamar tensión BC. Un poquito más pequeño. Tensión BC. Entonces, voy a ver que esta fuerza se va a descomponer en una tensión BCX y una tensión BCY. ¿Sí? Y lógicamente vamos a necesitar calcular este ángulo alfa. Además, van a aparecer las reacciones AY y AX. Y eso es el diagrama de cuerpo libre de nuestro problema. Calculamos el ángulo alfa. El ángulo alfa va a ser el arco tangente del cateto opuesto sobre el adyacente. 3 sobre 3. O sea que alfa vale 45 grados. Una vez que hemos determinado alfa,
vamos a determinar las reacciones. Entonces decimos, sumatoria de momentos en A igual 0, el sentido horario positivo. 3000 por 3 menos la tensión BCY por el brazo, que es 3. Igualamos a 0. Entonces de acá vamos a tener que la tensión BCY es igual a 3000 por 3 entre 3. Es 3 por 3, 9, 9000 entre 3, me va a quedar 3000. ¿Qué unidad? Kilogramo fuerza. Perfecto. Pero de la figura, yo sé que la tensión BC va a ser igual. Voy a decir seno de alfa. ¿Qué me va a dar? Va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es 3. Y la hipotenusa, tensión BC. A ver, mejor vamos a hacer aquí. Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces despejo la hipotenusa y voy a tener 3 sobre el seno de alfa. Seno de 45 grados. O sea que la tensión BC va a ser ¿está bien lo que he hecho? Cateto, seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Así el seno va a dividir. Perdón, un minutito. Disculpen, me están llamando. Hola. Bien, disculpas. Estoy haciendo una relación mala, ¿no? Tengo que relacionar las fuerzas. O sea, el seno de alfa no va a ser igual a T, sino va a ser igual al cateto opuesto, que tendría que ser la fuerza BCY sobre la fuerza BC. Ahora sí. Esto está mal. Ahora sí, despejo la fuerza BC. Va a ser la tensión BCY sobre el seno de alfa. Entonces, la tensión BC es, BCY vale 3000 y el seno es de 45 grados. Por tanto, la fuerza BC va a ser igual a lo siguiente. 3000 entre el seno de 45. 4242,64. Kilogramos. Entonces, acá está
la fuerza BC. Ahora, ya tengo esa fuerza. El problema me está pidiendo el diámetro del cable BC. Entonces, conociendo la fuerza BC, voy a decir, el esfuerzo en BC va a ser igual a la fuerza en BC sobre su área, o sea, el área del elemento BC. Y eso debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible. Este sigma F que tengo en el enunciado. ¿Sí? Por tanto, si reemplazo datos, 4.242,64 dividido, el área va a ser pi cuartos, diámetro al cuadrado, es igual a 4.200, que es, de acuerdo al dato, el esfuerzo admisible. Entonces, de acá, el diámetro va a ser la raíz cuadrada de, en el numerador, vamos a colocar 4 por 42,64. Entre pi por 4.200. De donde el diámetro del cable BC va a ser igual a lo siguiente. Calculamos. 1,13 centímetros. Esto es lo que nos pedía el problema, ¿sí? Entonces, otro problema es resuelto. Veamos otro. Dice el problema. En la figura se muestra parte del tren de aterrizaje de una avioneta. Determine el esfuerzo de compresión del tornapunta AB, o sea, el amortiguador, producido al aterrizar por una reacción del terreno aéreo igual a 20 kilonewtons. AB forma un ángulo de 53,1 grados con BC. Perfecto. Entonces estamos viendo que este de aquí vale 20 kilonewtons. Y como ven, me pide cuánto comprime o qué esfuerzo actúa en este amortiguador. Entonces, empezamos dibujando el diagrama de cuerpo libre. Para dibujar el diagrama de cuerpo libre, debo situarme en el elemento por donde están pasando todas las fuerzas de mi sistema. Entonces es lógico pensar que vamos a hablar del eje. En el eje, ¿qué tengo? A este eje le quito la llanta y va a llegar la fuerza de 20 kilonewtons. En el apoyo, en el extremo, va a estar la reacción CY. Y CX. Bien. Y luego debemos considerar la acción de esta fuerza que viene en el amortiguador, que lógicamente, por lo que estamos viendo, va a tener una componente tensión AB en Y.
Bien, ¿qué nos falta? La fuerza horizontal. Esas son todas las fuerzas que están actuando en este sistema. Entonces, a partir de ese diagrama de cuerpo libre, yo puedo calcular las reacciones. Es decir, no me sirve de nada calcular el momento en C, entonces hago momentos, o las reacciones en C, perdón, hago sumatorio de momentos en C igual a 0. Sí. Ah, no, las distancias me falta anotar, ¿no? Esta distancia, por lo que estoy viendo, vale 200 milímetros. Y esta otra distancia, $450 milímetros. Bien, estamos hablando. Sumatorio de momentos en C igual a 0, entonces ahora sí, tenemos ya todas las distancias. 20, la primera fuerza, 20, por la distancia hasta C. 200 más 450 son 650. Luego, menos la tensión ABY. Entonces, directamente voy a anotar su componente. Tensión AB por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto vale el ángulo? 53,1 grados, me dice, ¿no? Y todo esto es la fuerza por el brazo. ¿Dónde está actuando? En el punto B, y eso vale 450, ¿no? No hay más. Igualamos a 0. La única incógnita es la tensión AB. Y calculamos esa tensión. Despejando, vamos a tener 20 por 650 dividido entre 450. Que estoy distraído. De nuevo, perdón. 450 por el coseno . Sí, está bien. Entonces, de acá, sí podemos calcular la tensión AB. ¿Cuánto nos sale? $36,125 kilogramos. O kilonewtons, perdón. Ahora sí. Bien, ya tengo la tensión.
Puedo calcular el esfuerzo en AB, la fuerza AB, sobre el área AB. Calculamos esa área. Aproximadamente estamos viendo que la sección del amortiguador va a ser de tipo anular. Se va a parecer a un anillo, donde voy a ver que voy a tener un diámetro interno y un diámetro externo. Diámetro externo. O sea, que si yo quiero calcular el área para esta situación, el área de AB va a ser igual a pi cuartos por el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. ¿Sí? Calculamos el área de AB. El diámetro externo es, acá está, 40 milímetros. 0,004, no, eso es 4 milímetros. Menos 30 milímetros. 0,03 al cuadrado. Entonces, calculando el área AB es igual a 5,5 por 10 a la menos 4. Cinco coma cinco por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Ya tengo fuerza y tengo área. Entonces calculo el esfuerzo AB. La fuerza AB es 36,12. Feo. Y en vez del área, 5,5 por 10 a la menos 4. O sea que el esfuerzo en AB es igual a 65.681,82 kilopascales. ¿Qué pasa con eso de ahí? Coma 82 kilopascales. Perfecto, ese es el dato o el resultado final. ¿Sí? Bien, eso es. Veamos otro ejemplo. Dice nuestro ejemplo.
tubo de acero se encuentra rígidamente sujeto por un perno de aluminio y por otro de bronce, tal como muestra la figura. Las cargas axiales se aplican en los puntos indicados. Calcule el máximo valor de P que no exceda un esfuerzo de 80 megapascales en el aluminio, 150 megapascales en el acero y 100 megapascales en el bronce. Tenemos la figura. ¿Qué hacemos? Vemos que está apoyado en el extremo derecho, entonces para el extremo derecho debe aparecer una reacción R. Entonces decimos, de estática, todas las fuerzas están en el eje X. Suma de fuerzas en el eje X igual a 0. Vamos a tener P menos 3 veces P menos 2 veces P más R igual a 0. De acá tenemos que R va a ser menos 5 más 1 menos 4 de por otro lado más 4. Esa sería mi reacción. Bien. Después recuerdo y hemos dicho que cada que cambia el área o la fuerza, debo seccionar para mi análisis. Entonces, voy a tener una sección en cada elemento de material diferente. 3 secciones, ¿sí? La sección 1.1. En la sección 1.1 dibujamos el diagrama de cuerpo libre. En ese diagrama de cuerpo libre, yo estoy viendo que está actuando la fuerza P y la reacción interna se opone a esto, entonces tengo las flechitas en el otro sentido. Y esto será el esfuerzo en el aluminio por el área en el aluminio. Nuevamente aplico equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. Entonces voy a ver que P menos el esfuerzo del aluminio por el área del aluminio es 0. Como necesito calcular P, tengo P1, va a ser el esfuerzo en el aluminio por el área del aluminio. Reemplazo datos. El esfuerzo del aluminio dice 80 megapascales. 80 por 10 a la 6. Por el área del aluminio, veo en la figura 200 milímetros al cuadrado. Pero como eso es milímetro, debo llevar a metro, ya que la unidad de esfuerzo está con newton. Bien, tengo esa relación. De donde, calculando P1, me da que P1 vale 16.000 newtons. Eso es en la sección 1. Voy a buscar una sección 2. En la sección 2, yo dibujo mi diagrama de cuerpo libre. Y voy a tener P (3P). ¿Sí? Por tanto, 3P es mayor que P. Las reacciones van hacia la derecha. Por tanto, tengo el esfuerzo en el acero por el área del acero. Esa es la reacción interna.
Y diré aquí, sumatoria de fuerzas en X debe ser 0. Entonces, P menos 3P más el esfuerzo del acero por el área del acero. Todo es igual a 0. Despejo la fuerza. Voy a tener la fuerza P, que llamaré 2, va a ser igual al esfuerzo del acero por el área sobre 2. Reemplazo datos. 150 megapascales, 150 por 10 a la 6. El área es 400. Tengo eso. Y todo esto sobre 2. De acá calculamos la fuerza 2. 15 por 4 es 60. Entre 2, 30. 30.000 newtons. Y finalmente vemos la sección 3. La sección 3, ya hemos dicho que podemos dibujar desde el inicio de nuestra viga hasta donde es seccionado, o del final de la viga ¿sí? Pero considerando la reacción R. Y acá las fuerzas P, 3P, 2P. Lógicamente, 5P es mayor que P. La reacción en este tramo va a ir a la derecha. Y por el equilibrio, en el otro elemento, R está yendo a la derecha, entonces la reacción debe ir a la izquierda. Y lógicamente esto es el esfuerzo en el bronce por el área del bronce. ¿Sí? Entonces, en este diagrama de cuerpo libre, yo voy a decir sumatoria de fuerzas en X igual 0. Voy a anotar 4P menos, estoy tomando el segundo bloque, aquí donde estoy poniendo el asterisco. 4P, R vale 4P, ¿no? Eso hemos definido o hemos calculado al inicio. Menos el esfuerzo del bronce por el área del bronce igual 0. De acá, despejo P. P3 es el esfuerzo del bronce por el área del bronce entre 4. ¿Cuánto vale el esfuerzo del bronce? 100 megas. 100 por 10 a la 6. El área vale 500. Dividido entre 1000 al cuadrado para llevar a metros al cuadrado. Y todo entre 4. Hacemos operaciones. Simplifico 10 a la 6 con 1000 al cuadrado. Tengo 100 por 500, son 50.000. ¿Sí? Entre 4, 12.500. Bien, fíjense que aquí tengo 3 respuestas. ¿Cuánto va a ser el valor de P que yo debo considerar para mi respuesta final? Cuando voy a seleccionar una fuerza,
siempre debo seleccionar la menor fuerza calculada para que sea mi respuesta, ¿sí? Por tanto, P va a valer 12.500 newtons. Esta es la respuesta del problema, ¿sí? 12.500 newtons. Eso es cuando estoy seleccionando una fuerza. Bien, muchachos. Aquí vamos a quedar hoy. Aunque creo que hay un problemita más. A ver. Haremos un hito más. Que no nos dé flojera. Ya, el último. Para el esfuerzo normal. Después vamos a entrar al esfuerzo cortante, pero vamos a ver cuándo nos toca eso. A ver, veamos. Dice el problema. Calcule el peso del cilindro más pesado que se puede colocar en la posición que indica la figura, sin rebasar un esfuerzo de 50 meganewtons sobre metro cuadrado en el cable BC. Desprecie el peso de la barra AB. El área transversal del cable BC es 100 milímetros al cuadrado. Perfecto. Vamos a dibujar acá al ladito el diagrama de cuerpo libre. Entonces, siempre, como les he dicho para el diagrama, consideramos el elemento por donde pasan todas las fuerzas. En este caso, el elemento es esta barra inclinada, que además es una barra rígida. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a deformar, solo va a trasladarse. Entonces, en ese entendido, yo veo que acá estará la tensión del cable BC. Este es el punto B. Luego, en A es un apoyo. Voy a considerar una reacción AY y una reacción AX. Eso es A. Después, en la unión, acá, del cilindro con la barra, debe aparecer una fuerza de reacción que se llama fuerza normal. Esa fuerza normal siempre es perpendicular al plano que me estoy apoyando, ¿sí? Esa es la fuerza normal. Ahora veamos las dimensiones, o sea, las longitudes que debemos considerar. Perfecto. Acá estoy viendo que tengo 6 metros entre B y C. 6 metros. Luego, tengo 4 metros y 6 metros. Por tanto, va a ser 10 metros. Después, si trazo esta línea, acá, debo considerar un ángulo alfa. Y eso es mi diagrama de cuerpo libre. Primero vamos a ver a qué es igual alfa. Estoy viendo que aquí puedo formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Con las líneas punteadas. Entonces, alfa, conozco el cateto de abajo, que vale 6 metros, y el cateto vertical, que vale 8 metros, ¿no? Esto vale 8 metros. ¿Por qué vale 8 metros? Por Pitágoras, ¿no ve? Es la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, 6 al cuadrado es 36. 100 menos 36, 64. Raíz de 64 es 8. ¿Sí? Entonces, como tengo alfa, que conozco la hipotenusa de este triángulo rectángulo y conozco un cateto. Por tanto, puedo calcular el ángulo. El cateto que conozco es adyacente al ángulo. Entonces decimos, coseno de alfa, espejo alfa, arco, coseno de.
el cateto adyacente, que vale 6, sobre la hipotenusa, que vale 10. De acá, el ángulo alfa es igual a 53,13 grados. Ya conozco el ángulo más. Entonces, decimos por estática, sumatoria, como tengo que conocer el peso del cilindro, para conocer el peso del cilindro, primero debo calcular la fuerza normal. Entonces, sumatoria de momentos en A igual 0, el sentido horario positivo. Fuerza por brazo, ¿no ve? Tiene que haber 90 grados entre la fuerza y el brazo. Comenzamos con la fuerza normal por su brazo, que es 4, ya que siempre es perpendicular, hemos dicho, al plano de apoyo. Menos la tensión BC por su brazo. Proyecto hasta C la fuerza y el brazo va a ser 8 metros. No hay más. De acá, puedo decir, antes de resolver la ecuación, por dato del problema. Voy a ver que el esfuerzo en BC me dice el problema, que es igual a 50 meganewton sobre metro cuadrado, o sea, 50 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Ahora, nosotros sabemos que el esfuerzo en BC va a ser igual a la fuerza aplicada en BC sobre el área de BC. Yo conozco de esta ecuación el esfuerzo, que es dato, y el área. Entonces puedo despejar la tensión o fuerza BC. ¿Qué va a ser? El esfuerzo BC por el área. El esfuerzo, estamos viendo 50 por 10 a la 6. Por el área, 100 sobre 1000 al cuadrado. Entonces la tensión BC es igual a ¿cuánto? 5000 newtons. Ahora vamos a reemplazar la tensión BC en la ecuación de momentos. Por tanto, decimos N por 4 menos la tensión BC, 5000 por 8, igual 0. Entonces, calculamos la normal. 5 por 8 es 40, 40.000 entre 4, 10.000. La fuerza normal vale 10.000 newtons. Conozco las reacciones necesarias. Ahora vamos a calcular el peso. Para ello coloco analizar el cilindro. Para el cilindro, un circulito. A ver, ojalá que pueda ser bien. Ese es el círculo, aproximadamente. Aquí. Ya. ¿Qué puedo apreciar en ese semicírculo?
lógicamente, que a partir del centro yo voy a considerar una fuerza normal, que es la que he calculado. Y va a aparecer a 90 grados una fuerza que voy a denominar fuerza tangente. Entonces, el peso de mi cilindro siempre es vertical hacia abajo. Por tanto, esto es el peso W. Y el ángulo alfa, que está acá en la horizontal y en la diagonal, se va a trasladar aquí. Ahí es alfa. Entonces, lo que me queda por hacer es, como conozco alfa, voy a decir el coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Despejo la hipotenusa. Es la normal sobre el coseno de alfa. La normal vale 10.000. Y el coseno de alfa es coseno de 5313. O sea, que el peso del cilindro va a ser, calculamos, 16.666,63 newtons. Esa es la respuesta. ¿Sí? Bien. Eso es lo que corresponde a los esfuerzos normales. ¿Ya? Ahora sí, aquí vamos a quedar hoy. En la siguiente semana no vamos a pasar clases, ya les había adelantado, creo, porque estoy saliendo de viaje por 10 días. Entonces, por favor, la siguiente semana no vamos a pasar. Vamos a empezar a reiniciar clases desde el día miércoles 24 de noviembre. ¿Sí? El 24 de noviembre reiniciamos clases. Les voy a mandar esta noche una práctica respecto a esfuerzo normal que me van a entregar justamente para ese 24 de noviembre. ¿Ya? Bien, muchachos, hasta aquí entonces nuestra clase. Gracias por su atención y nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge. Chao, chao.